tardes. Estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, hoy en día cada vez escuchamos más el término descarbonización. Y la verdad es que muchos nos preguntaremos, bueno, ¿y eso qué es? ¿Ya no va a haber carbón para asar carne? La verdad es que no, es un asunto técnico que tiene mucho que ver con el gran reto que tiene la humanidad de hacer acciones en contra del cambio climático. Y bueno, pues para hablar de este tema hemos invitado esta tarde al doctor Enrique Guevara Chapa, quien es director de energía de Kinergy Consultoría. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bienvenido a Sergio. Mundo Sustentable. Gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Pues a ver, Enrique, vamos a empezar por tratarle de decir a la gente qué es la descarbonización net cero o cero emisiones. Sí, esos son términos que se utilizan muy comúnmente, descarbonización, algunos le llaman emisión cero, otros le llaman net cero, otros les llaman quitar emisiones, que básicamente es la misma idea, que es no generar emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, no hacer emisiones básicamente de CO2. De ahí el nombre carbonización. La C del CO2 es carbón, la O es oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero y ese se genera cuando nosotros quemamos combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Pues el carbón, la madera, todo lo que viene del petróleo, es decir, gasolina, combustóleo, queroseno, etcétera, gas natural, todo lo que básicamente sacamos de la tierra para quemar genera carbón, genera dióxido de carbono. Entonces, la idea con la descarbonización o el net cero, las emisiones cero, es ir sustituyendo esas energías por energías que no emitan CO2, que no emitan dióxido de carbono, de ahí el nombre descarbonización. Bien, y entonces si ya entendemos que la descarbonización tiene que ver con esto que nos acabas de platicar, ¿cuáles son las ventajas de trabajar en este asunto de la descarbonización? Las ventajas son varias en varios niveles. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, pues como se mencionó, está la cuestión del cambio climático, está la cuestión de la contaminación como tal. Entonces, al reducir las emisiones de CO2, existe una mayor limpieza en el aire, entonces de manera local podemos respirar mejor. Aquí en la ciudad y en las grandes urbes, cuando existen ciertas contingencias ambientales, el principal contaminante es el CO2, que causa problemas de alergia, que causa problemas respiratorios. Entonces, al reducir las emisiones, tenemos esa ventaja. Tenemos la ventaja también de que los gases de efecto invernadero, es decir, los gases que hacen que se caliente más la Tierra, se reducen y entonces ayuda al cambio climático. Otra cuestión que es muy importante y que casi no se habla de ella es, no importa de qué combustible estemos hablando, combustible fósil, carbón, petróleo, gas natural, todo eso es finito, todo eso se va a acabar. Algunos dicen que dentro de 30 años, otros dentro de 200 años, otros dentro de 500 años, pero en algún momento se va a acabar, no hay suficiente para la eternidad. Entonces, el ir preparándonos la tecnología para poder trabajar y usar energía sin depender de esta fuente es pues un asunto de supervivencia como humanidad y de supervivencia para las empresas o para las personas de manera puntual. Hace 2 años se congeló el ducto que nos traía gas de Texas y entonces todo México, todas las empresas, todas las casas, estuvimos una semana con un estrés muy grande porque no había esa fuente de energía. Al diversificar y al tener fuentes alternas, tenemos mayor seguridad energética. Desde el inicio de la revolución industrial, pues el movimiento de crecimiento de la industria ha estado basado precisamente en el uso de todos estos materiales que mencionas para poder mover sus procesos a través de la generación de energía. La empresa de hoy en día, ¿qué tendría que hacer para iniciar este proceso de búsqueda de descarbonizar
la economía, como luego le dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero que tiene que hacer cualquier empresa es revisar cuál es el estado actual que tiene, tanto hacia el exterior como internamente. ¿Qué quiere decir? No conviene comenzar a poner paneles solares por poner paneles solares. Hay zonas del país, zonas del mundo en donde conviene poner paneles solares. Existen zonas en donde conviene poner energía eólica. Existen zonas en donde a lo mejor otro tipo de energía alterna se puede utilizar, como hidroeléctrica, etc. Entonces, no es simplemente llegar y buscar la alternativa más vistosa y ponerla, sino ver cuál es el estado actual en el que están. También hacer una revisión interna muy profunda, que creo que eso es lo que más le hace falta a las empresas, que es revisar cómo están utilizando actualmente la energía, en dónde la están desperdiciando, en dónde la pueden optimizar, en dónde la pueden sustituir y qué tipo de energía es. Teniendo un mapa muy completo de eso, las empresas pueden tomar muchísimo mejor decisiones. Si nada más quieren, pues eso, poner paneles solares o comprar energía eólica nada más pues por moda, por lo regular termina siendo contraproducente y tanto económicamente como en cuestión de emisión de gases de efecto invernadero. Sí, esto pudiera tenerse como ejemplo, ¿no? La historia esta donde hay un individuo andando por un pasillo de visita en un lugar y pregunta por qué siendo de día están todas las lámparas prendidas. Y le responden que es que habían puesto puros focos ahorradores en ese pasillo. Entonces, así es. No, es algo de lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. No es cambiar nomás por cambiar, sino tengo un balance bien hecho para hacer un uso eficiente de la energía. Sí, claro. Y yo una cosa que menciono mucho es, casi nadie se toma una foto con una fuga reparada. Cuando se ponen paneles solares o cuando se ponen este tipo de energías, se toma la foto, sale en el periódico, aparece la empresa tal, está haciendo acciones sustentables, hay publicidad, hay un efecto que se percibe como positivo, pero me ha tocado ver muchas ocasiones empresas que gastan 1 o 2 millones de pesos en paneles solares, por mientras están tirando 5 millones de pesos en una fuga de vapor. Pero pues al tapar la fuga de vapor nadie se va a tomar una foto diciendo reparamos una fuga. Sí. Enrique, es tiempo de hacer el primer corte, pero seguimos para seguir platicando, volvemos para seguir platicando contigo. Usted no se vaya, estamos platicando con el doctor Enrique Guevara Chapa de la descarbonización, qué es y cómo llevarla a cabo. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Enrique, hablamos de un uso eficiente de la energía y generalmente cuando se tratan estos temas vamos muy a las cuestiones de los procesos industriales, pero parece ser que en este asunto de la contribución de la problemática al cambio climático, todos somos parte de engranes que se mueven ahí y prácticamente todos generamos. ¿Qué sucede a nivel individual? ¿Qué pasa en nuestras casas, con nuestros coches, con el agua que calentamos, con el gas que consumimos? ¿Qué podemos decir al respecto? Ok, primero aclarar, más o menos el consumo energético mundial, y en México es más o menos parecido, se divide en tercios. Un tercio del consumo energético son industrias, un tercio son casas o comercios, y un tercio es transporte, automóviles, aviones, camiones, barcos, etc. Entonces, pues sí, la industria tiene un consumo importante, pero nosotros también como individuos generamos contaminación, generamos consumo energético que a la vez genera contaminación. Lo que nosotros podemos hacer, y este punto es muy importante aclararlo porque existen muchos mitos y existen muchas cuestiones que nos hacen
sentir culpables si dejamos prendido el clima un poquito más de tiempo, o si dejamos encendido un foco y estamos ahí buscando ahorrar energía. Lo importante es lo siguiente, tener un consumo normal y no desperdiciar energía. ¿Qué quiere decir? No dejar el clima prendido si nosotros no vamos a estar en una habitación durante un día. Hay algunos que exageran y lo que hacen es cada que salen apagan el clima apagan todo y aunque vayan a salir 10 minutos, no es necesario llegar a estos extremos. La cuestión de la basura y la contaminación individual, la contaminación personal que hacemos, tampoco es necesario hacer una cuestión tan a detalle de separación de cada uno de los elementos. Es muchísimo más importante cuidar el no tirar baterías, que esos contaminan muchísimo el agua, sobre todo las pilas y los electrónicos que tienen pilas, que separar los tipos de plástico, por ejemplo. En cuestión de transporte, lo importante es pues tener nuestros automóviles personales bien afinados, que actualmente la gran mayoría tienen buenos sistemas para procesar la gasolina, tener un consumo energético en ese sentido consciente. No hacerlo desde una especie de autoflagelarse y me voy a ir caminando a todas partes y necesito ir en bicicleta y necesito sufrir para ahorrar, sino estar consciente de lo que se utiliza y usarlo de manera lo más moderada y lo más consciente posible. Muy bien, pues sí, es un asunto complicado. La verdad es que si analizamos la huella de carbono, que ahí entra ese concepto de los individuos, pues igual ahí se hace algo complejo a veces de entender y decidir qué hago a nivel doméstico, pues a lo mejor no me resulta tan fácil de entenderlo, pero si me educo un poco creo que podemos lograr algunos objetivos. Sí, ¿no? es de hecho una cuestión muy extraña, porque individualmente, si nosotros hacemos el análisis individual, las personas, digamos que conforme va aumentando la tecnología y se va teniendo mayor acceso a cuestiones energéticas, uno pensaría que sube el consumo energético. Pero históricamente, a nivel global, se ve que es al revés, que conforme los países comienzan a ser más ricos y conforme empiezan a tener más acceso a las tecnologías, y empieza a haber mejor beneficio económico de manera personal, empieza a haber menos contaminación. El ejemplo que yo siempre pongo es la India. La India en el 60 tenía la misma cantidad de personas que tiene México ahorita, cerca de 150 millones de personas. Y contaminaba más o menos casi el doble de lo que contamina ahorita, que ahorita es 5 veces más grande que México. En otras palabras, se hizo 5 veces más la población, tienen más acceso a tecnología, la población tiene más cuestiones, una mayor riqueza económica, y la contaminación y su huella de carbono disminuyó considerablemente. Muy bien, o sea, estructuración de una conciencia y el uso de tecnología nueva puede ser buena información para nuestra audiencia, ¿no? Sí. Entonces, bien, volvamos un poquito al contexto industrial, aunque estamos ya a punto de entrar al segundo corte. Se habla mucho hoy en día de la problemática que hay en México para avanzar en estos temas. Parece ser que hemos tenido ahí algo que nos ha provocado un detenimiento de la gran proyección. Te quiero dejar este comentario sobre la mesa, vamos al corte y en el siguiente corte hablamos de ello. Perfecto. No se vaya, en un momento regresamos. Seguimos platicando con el doctor Enrique Guevara Chapa de descarbonización.
Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Enrique, te comentaba en el segmento anterior, ¿qué ha pasado en este país? ¿Cuáles serían los retos más importantes que tenemos que brincar para poder evolucionar en este sentido y llegar a una verdadera descarbonización? Bueno, primero, cambiando un poquito la pregunta antes de los retos, nada más me gustaría mencionar las grandes ventajas que tenemos como país, Okay. porque tenemos zonas muy buenas para energía eólica, muy buenas para energía solar, tenemos una cierta capacidad, sobre todo en el sur, para energía de movimiento de agua, presas, etcétera. Entonces, como país tenemos una oportunidad muy grande de electrificar las fuentes de energía. Okay. Los principales obstáculos que hemos encontrado, los principales retos que hemos tenido, son cuestiones en dos vertientes. Uno es la visión que tienen las empresas de manera individual para hacer estos cambios. Muchas veces no se van por el cambio más adecuado técnicamente, sino por el más vistoso en cuestiones de mercadotecnia. Esa es una cuestión que en nuestro país sucede mucho. Y muchas veces por desconocimiento, que no existe alguien que diga con claridad cuál es la mejor alternativa técnica. El otro obstáculo grande que ha habido es una cuestión legislativa, el tipo de leyes que hemos tenido y el tipo de cuestiones legales que se generan en México hace que sea difícil, por razones históricas, pues generar nuestra propia energía, entrar a un mercado libre, energético. Existen sus razones para eso, pero ese termina siendo pues un freno de mano que tenemos y que tenemos que aprender a vivir con él y que tenemos que movernos con eso. ¿Tú piensas que el que exista un mercado, o bueno, al menos existió y así es como lo operaban y creo que todavía sigue en ese sentido, hay un mercado de consumidores y hay un mercado de productores, ¿no? De energías limpias? O sea, se tienen que afiliar y los compradores de grandes volúmenes de energía igual tienen que entrar a un mercado de consumo alto. Sí, actualmente la legislación hace que estas empresas que ofertan energía están topadas y no pueden ofrecer niveles infinitos de energía. Es un poco más complicado que eso, pero de manera general así es. Sí existe esta cuestión de mercado, una cuestión económica en donde existe una demanda y existe una oferta, pero no hay suficientes canales de comunicación para que la demanda encuentre la oferta correcta. Y cada quien jala para su lado. Quienes venden energía eólica te van a decir que la energía eólica es la única alternativa o la mejor alternativa siempre. Quienes venden paneles solares te van a hablar exclusivamente de paneles solares, siendo que hay veces que conviene tomar un tipo de energía y hay veces que conviene tomar otro, dependiendo de pues, la localización geográfica. De tecnología para producir energía. Sí. Bien, entonces, ya prácticamente me lo respondiste, pero para sustituir a los combustibles fósiles, estas serían las alternativas. Sí. Eólica. Eólica. La idea de sustituir los combustibles es electrificar las cosas, o sea, dejar de usar gas y empezar a calentar con electricidad. Y la electricidad la podemos generar de fuentes alternas. Ahora, existe una cuestión que es, no solo necesitamos la energía, necesitamos también la potencia. Recordando un poquito ahí las clases de preparatoria, de física de preparatoria, la potencia es qué tan rápido tenemos la energía. Sí. En otras palabras, nosotros podemos llevar a un grupo de 200 personas de aquí a Ciudad de México con poca energía, solamente que nos vamos a tardar 10, 15 horas en llevarlas. Un avión puede llevar un grupo de 200 personas de aquí a Ciudad de México bastante rápido, pero la potencia que va a necesitar es mucha. La energía que se va a gastar
va a ser más o menos la misma, pero el avión lo va a gastar en 2 horas y un auto lo va a gastar en 10, 12 horas. La electrificación resuelve la parte energética, pero no la parte de potencia. Por eso existen carros eléctricos, están empezando a haber ciertos camiones eléctricos, pero aviones comerciales estamos muy lejos de conseguir motores que tengan ese nivel de potencia. Ahí lo que necesitamos hacer es electrificar lo que podamos y las otras cuestiones, pues mantener el combustible fósil. Muy bien. Siguiendo con esta idea y volviendo al concepto de descarbonización, ¿qué piensas tú que es la situación a nivel mundial? ¿Cómo estamos? Porque hablamos de México y la problemática que podemos encontrar aquí, pero a nivel internacional, ¿qué sucede? Existe una tendencia muy grande de los gobiernos de querer hacer las cosas rápido, y en ese querer hacer las cosas rápido están haciendo ciertas cosas mal. Sin meternos mucho a detalle, pero con lo que está pasando Rusia y Ucrania, Rusia es quien más energía le vende a Europa, y Europa deja de sacar combustibles fósiles buscando la descarbonización, pero no tiene la infraestructura, entonces le sigue comprando petróleo a Rusia. Cuando viene la guerra, pues existe un riesgo de que se corte el suministro, y entonces Europa termina pues con una incertidumbre energética muy grande. Lo que se necesita es, primero, tener la infraestructura y luego buscar la descarbonización. Si nosotros buscamos la descarbonización sin tener la infraestructura, lo que va a pasar es que vamos a estar dependiendo de terceros para esto. Internacionalmente eso está pasando mucho, sobre todo en esa región del mundo, pero en Asia hay cuestiones más o menos similares, en África también hay algo de eso. Sí, bueno, en la última COP que hubo, ahí había gente protestando afuera con mantas porque se estaba haciendo mucha inversión en plantas productoras de petróleo, ¿no? En exploración, en plantas de producción de petróleo. O sea, parece que hubo un paso hacia atrás como resultado de la guerra, lo que nos estás platicando. Así es, como ejemplo, China, la mayor cantidad de generación eléctrica que es con carbón, ni siquiera con petróleo. Entonces el carbón contamina más que el petróleo, que la gasolina, y el gas natural contamina menos que la gasolina. Entonces, lo que deberíamos de hacer es que China empiece a utilizar gasolina o empiece a utilizar gas natural. Sería una cuestión energética de mucho impacto a nivel mundial. Sí, y además están muy problemados con lo que decías tú, con el asunto de la calidad del aire, ¿no? La descarbonización es un asunto que se mueve en un contexto industrial, los bonos de carbono y todo eso, pero si hablamos de la calidad del aire, lo que respira uno todos los días, la verdad es que las ciudades grandes de China están siempre en color morado, ¿no? En esta gama de colores que nos ponen como alerta, mucho problema con calidad del aire. Totalmente, a nivel local es muy difícil respirar por ahí. Muy bien. ¿Piensas que Monterrey ha avanzado más que el resto del país en esto o cómo está la situación? Monterrey siempre... Perdóname, te pregunto esto porque parece que estamos así a la entrada de un gran auge de crecimiento industrial en Monterrey por lo del nearshoring. Entonces, bueno, ¿qué piensas tú que puede suceder allí? Monterrey siempre ha sido líder en estas cuestiones a nivel México. Siempre ha sido quien, por lo regular, adquiere primero las tecnologías y adquiere primero las tendencias energéticas. En ese sentido, yo creo que la pregunta se puede contestar ahora sí que del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Nosotros hemos hecho aquí en Monterrey más que el resto del país, pero no hemos hecho todavía lo suficiente. Entonces, si estamos bien o no, eso es más bien una cuestión de criterio. Estamos mejor que la mayoría de las ciudades en México, que yo pensaría que todas las otras ciudades en México en ese sentido, el tipo de tecnología que se hace, el tipo de conciencia que existe en la industria, pero no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos.
Eso es un reto que tenemos para, resolver el futuro cercano. El futuro cercano. O sea, Sí. eso te iba a preguntar, si lo que estás opinando es para largo plazo o corto plazo. Es para corto plazo. Para corto plazo necesitamos comenzar a tomar decisiones que afecten a mediano y a largo plazo, pero las decisiones se necesitan empezar a tomar ahorita. Muy bien. Pues qué interesante todo lo que nos platicas. El tiempo se nos agota, realmente es muy corto, pero me parece tan interesante lo que tú nos has platicado, que bueno, espero que nos visites de nuevo para seguir hablando de este tema. Pero te voy a pedir por favor que des un mensaje o un comentario tuyo a la comunidad universitaria, a estos jóvenes que se están preparando hoy en día en las universidades, porque ellos se están enfrentando a todo esto. Ya ellos saldrán a trabajar en un mundo que exige todas estas cosas, ¿no? Claro. ¿Qué les dirías? Yo lo que les diría es que ese ímpetu que tienen por mejorar el mundo, que yo lo veo en los jóvenes muy fuerte, busquen enfocarlo de la manera correcta. No se dejen llevar por las tendencias de moda sobre cuál es la forma correcta de manejar la energía, sino hagan una investigación consciente de cuáles son las mejores alternativas para qué lugares, para qué empresas o de manera personal, etcétera. Revisen eso, usen esa energía para documentarse primero, tener la información correcta y después comenzar a tener acción. Ese sería el mensaje que les Muy daría. bien, Enrique, pues te agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta tarde en Mundo Sustentable y bueno, pues espero verte de nuevo aquí. Claro que sí. Gracias. Mire usted todo lo que nos ha platicado aquí el doctor Enrique en esta tarde. La verdad es que jóvenes pongan atención a lo que se dice. El mundo del futuro es de ustedes y ustedes serán los responsables de que todas estas metas que están apareciendo hoy, que harán el mundo mejor, dependan de ustedes y ustedes las trabajen para que los logros se den. Gracias, los espero en los siguientes programas del Mundo Sustentable.